laboratorio y tengamos que realizarle la toma de muestra, hacer cierta averiguación o preguntarle si ha realizado algún ejercicio o si ha estado estresado, ¿ya? Son cosas que nos van a ayudar a nosotros y nos van a guiar a poder realizar un buen trabajo, ¿no? Y poder detectar realmente cuál es la falla que el médico está buscando. En el caso de las embarazadas, la leucocitosis va a constituir un dato analítico habitual en un embarazo sin problemas, ¿ya? Pero se debe mayoritariamente a un proceso, ¿ya? De un incremento en los granulocitos. Sobre todo, ya va a haber una leucocitosis en el embarazo en el tercer trimestre. Las personas que fuman, ¿ya? También van a tener un incremento en el número de glóbulos blancos. El número de neutrófilos va a aumentar significativamente, ¿ya? Correlacionado con el número de cigarrillos que fume al día. Mientras más fuma, más es el aumento de los leucocitos. Cuando una persona o cuando nosotros, después de servirnos o después de comer, ¿ya? Hay un leve incremento también en el número total de leucocitos. Entonces, estas son algunos factores que van a incrementar el número de leucocitos en la sangre. Luego tenemos la leucocitosis patológicas. Estas pueden ser infecciosas y no infecciosas. Las causas infecciosas, ¿ya? ¿Por qué causas puede aumentarse el número de leucocitos en la sangre? ¿Ya? Por bacterias piógenas, en este caso, el Staphylococcus, el Streptococcus, el Staphylococcus, el Meningococcus y el Gonococcus son bacterias que van a causar leucocitosis. Una tos convulsiva, ya causada por la bordetela, también causa leucocitosis. ¿Ya? En este caso, ya esa leucocitosis va a haber un predominio, ¿ya? De el aumento de los linfocitos. En el caso de sarampión, de igual manera, cuando tengamos cuadros sépticos como una peritonitis, una neumonía, ¿ya? Nuestros resultados de glóbulos blancos van a estar muy elevados. Ahora, ¿cuáles son las causas no infecciosas ya en una leucocitosis patológica? Los cuadros inflamatorios posthemorrágicos, es decir, cuando el paciente haya perdido sangre, después de haber perdido sangre, hay un incremento en el en el caso de glóbulos blancos, obviamente, pues no, porque el organismo está contrarrestando a la falta de un elemento, que es lo que hace, manda una orden para la producción de más células. Los vómitos, las convulsiones, las crisis eclápsicas, la epilepsia, las taquicardias, también producen leucocitosis. Las quemaduras extensas, ya una persona que haya sufrido una quemadura va a presentar leucocitosis. Una necrosis del tejido tumoral, en una pancreatitis, en las leucemias, en las enfermedades metabólicas, ya, en este caso con el coma diabético, una acidosis, ya, la enfermedad de Cushing, ya, son patologías que van a causar y van a provocar una leucocitosis en una persona. Muy bien, entonces estos son los factores fisiológicos por los cuales vamos a ver alterado la serie blanca. ¿Alguna consulta hasta acá? No, doctor, se entiende. Muy bien, gracias. Bien. Ahora vamos a ver otra causa por la que se puede producir un aumento de los glóbulos blancos, ¿ya? Y esa causa se llama la bacteremia. Perdón. ¿Ya? La bacteremia. Vamos a definir qué es bacteremia. La bacteremia es la presencia de bacterias en la sangre circulante. La mayoría de los autores designan con este término un estado transitorio
caracterizado por el paso fugaz de gérmenes en la sangre y desprovisto de manifestaciones clínicas. Otros autores van a designar así a toda presencia de gérmenes en la sangre, pasajera o duradera, clínicamente muda o acompañada de fenómenos infecciosos, generalmente conocido como septicemia. Puede ser esta locales o no locales. Muy bien, entonces, bacteremia es la presencia de bacterias en la sangre. Ese es el concepto que vamos a manejar. Ahora, ¿cuáles son las características o cuáles son los síntomas que una persona puede presentar cuando está sufriendo esta patología? Ese paciente puede tener diarrea, fiebre alta, dolor abdominal, vómitos, hipotermia, taquicardia, palidez y debilidad, ¿ya? Son los síntomas principales, ¿ya?, de la bacteremia. Debemos también diferenciar que bacteremia no es lo mismo que septicemia, ¿ya? Es así que tenemos estos dos conceptos, ¿ya? Bacteremia es la invasión bacteriana persistente del torrente sanguíneo. En cambio, septicemia es el síndrome clínico con el que habitualmente se manifiestan las bacterias o los hongos. Este proceso o esta patología de bacteremia y septicemia lo podemos diagnosticar en el laboratorio a través de un hemocultivo. Ahora, yéndonos a la parte del laboratorio, en una bacteremia, ¿cómo estará pues nuestro hemograma? ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos ver nuestro hemograma? Va a haber dos puntos importantes para poder recalcar, ¿ya? Los signos de una infección bacteriana son, generalmente van a presentar leucopenia. Pueden presentar una leucopenia o una leucocitosis. Muy bien, entonces puede estar nuestro valor menor a 5.000 o puede estar superior a los 30.000. ¿Ya? En todo caso, ya vamos a tener una neutrofilia o una neutropenia. ¿Ya? Lo que sí, nuestras plaquetas en este caso va a estar disminuidas. ¿Ya? Entonces, una bacteremia puede tener una leucocitosis o como también puede presentarse como una leucopenia. Entonces, informamos nosotros y el médico con la parte clínica relaciona el laboratorio y tendrá que dar su diagnóstico. Cuando hablamos nosotros de infección, nos vamos a referir ya al proceso caracterizado por la presencia de microorganismos que van a desencadenar un cuadro inflamatorio, ¿ya? Bacteremia, presencia de infección, ¿ya?, con hemocultivos positivos. Ahora, para que el médico pueda diagnosticar o pueda decir este paciente está sufriendo de bacteremia, ¿ya?, tendrá que el paciente tener una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, la temperatura tendrá que ser superior a los 38 grados centígrados y en este caso la parte de laboratorio ya podría tener leucopenia o una leucocitosis, también la presencia de formas inmaduras, ¿ya? Es una característica de una bacteria. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca de la septicemia. Ya habíamos hablado de la bacteremia, ahora hablamos sobre la septicemia. Vamos a recordar qué es una septicemia. Una septicemia es una infección general del organismo causada por gérmenes que a partir de un foco primario se extienden por vía sanguínea a los diferentes órganos y determinando o causando daño en ellos, ¿ya? Es decir, la presencia de un germen en la sangre, ya esto viaja por el torrente sanguíneo y causa daño en otros órganos. A eso llamamos septicemia. Se ha hecho una clasificación, ¿ya?,
dentro de esta clasificación está que el 35% de las septicemias es producida por una infección a nivel pulmonar. El 25% ya de las septicemias es causa de una infección urinaria. El 11% ya de las septicemias es causada por una infección intestinal. Y hay otro 11% ya que es causa por una infección cutánea. Entonces, esta es un cuadro que nos muestra a nosotros el porcentaje por qué una persona puede tener una septicemia. Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas ya de la septicemia? Un paciente puede tener escalofríos, fiebre o sensación de mucho frío. Tiene dolor y molestias extremas, ¿no? En algunos casos hay un dolor a nivel del estómago. La piel es más pegajosa o es sudorosa. Existe confusión o desorientación. El paciente tiene dificultad para poder respirar y la frecuencia cardíaca está elevada. Les voy a mostrar algunas imágenes de la septicemia que presentan algunos pacientes. ¿Ya? Observemos acá cómo la septicemia va y ataca a la parte del brazo de este paciente, ¿no? Esta otra imagen nos muestra ya una septicemia a nivel de las extremidades inferiores. En estos casos de las imágenes que podemos observar en el laboratorio, ¿qué es lo que nos va a caracterizar a nosotros? ¿Ya? Ese paciente va a tener una temperatura de 38 grados arriba, su frecuencia cardíaca va a estar de 90, una frecuencia respiratoria de 30 y tenemos una leucocitosis superior a los 12.000, como también puede ser inferior a los 4.000. Es decir, puede haber una leucocitosis o puede tener una leucopenia. ¿Ya? Va a haber ¿ya? La presencia de células inmaduras. En este caso puede haber la presencia de células en banda o los neutrófilos encallados que conocemos en el laboratorio. Entonces, estas son las características de una bacteremia y de una septicemia. Todas estas características, todos estos factores de los cuales estamos hablando, causan una leucocitosis en una persona. Hablando acerca de leucocitosis, la pancreatitis aguda también causa leucocitosis. ¿Ya? La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria del páncreas, ¿ya? Que no se acompaña de fibrosis de la glándula o muy poca, ¿no? Esta causa o esta patología puede deberse a diferentes causas o a diferentes factores. Entre ellos están los cálculos biliares, el alcoholismo, puede deberse también a algún trauma, es decir, algún golpe que haya recibido esa persona, infecciones, tanto de la vía respiratoria como de la vía renal, y en algunos casos podría deberse a herencia, ¿no? Con mucha frecuencia, ¿ya? Podemos decir o se puede afirmar que la pancreatitis se da por una sepsis o por una insuficiencia tanto de los pulmones como de los riñones. Este cuadro nos va a mostrar a nosotros si el paciente presenta dos de estos criterios, podríamos diagnosticarlo como pancreatitis aguda. Es decir, tener un dolor en el abdomen superior, el valor de la lipasa esté elevada 3 veces su valor, ¿no? Y para confirmar una tomografía que nos salga positiva. Como habíamos mencionado, las causas comunes
para que esta persona sufra de pancreatitis. El 40% está relacionado con cálculos biliares por una obstrucción ahí en la vesícula biliar, por consumo de alcohol, idiopáticas, ya pueden ser varias que no se conocen mucho, y hay un 10% que está relacionado con el aumento de los triglicéridos en la sangre. Y también existen algunas causas raras. Dentro de estas tenemos las estructurales, ¿ya? Puede deberse a algún trauma, algún golpe, algún tumor presente en esta glándula. Puede deberse también por metabolismo tóxico, por metanol, tabaquismo, la concentración elevada de calcio, ¿ya? La medicación, el exceso o el abuso de la medicación también causa pancreatitis aguda. ¿Ya? Las infecciones, en este caso por virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, ¿ya? Tenemos por enterovirus, hablando de esto de los parásitos, ¿no? Enterovirus, leptoporosis, las ascariasis también producen páncreas aguda. Y bueno, son algunas de las causas por las cuales una persona puede sufrir una pancreatitis aguda. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, ¿cuánto va a estar elevado nuestro valor de los leucocitos en la sangre? ¿Ya? Hablando de pancreatitis, ¿ya? Vamos a clasificar en dos grupos, ¿ya? La pancreatitis sin colelitiasis, es decir, sin ningún daño a nivel de del hígado o de la vesícula biliar, y la pancreatitis que está con colelitiasis. Muy bien, recordemos, los leucocitos se van a presentar con una pancreatitis sin colelitiasis mayor a los 16,000, ¿ya? milímetros cúbicos. En cambio, en una pancreatitis con colelitiasis, ya el valor va a ser superior a los 18,000. En todo caso, si nosotros relacionamos, están muy cerca, ¿no? En ambos casos existe una leucocitosis, ¿no? La característica principal, entonces, en una pancreatitis aguda va a ser una leucocitosis. Si el médico le envía a usted una orden, en la orden sí o sí tiene que ir su diagnóstico, ¿ya? O algo que el médico sospeche. Si nosotros observamos ahí pancreatitis, entonces a nuestra mente tendrá que venir, aquí yo voy a observar una leucocitosis. Va a haber un número elevado de leucocitos, ¿ya? Cuando realicemos el cálculo de los glóbulos blancos, va a ser un dato de referencia y nos va a indicar a nosotros que nuestro trabajo también está bien realizado. Otra de las causas por las que se produce una leucocitosis es una hemorragia aguda, ¿ya? Cuando una persona sufre un accidente o un corte, ¿ya? Existe el derrame de la sangre hacia el exterior, ¿ya? Pero que no es de mucha gravedad, ¿ya? Que por procedimientos de primeros auxilios nosotros podemos controlar esa pérdida de sangre, ¿ya? En ese proceso o en ese episodio se va a producir también un aumento en los glóbulos blancos, ¿ya? Es decir, el organismo, ¿qué es lo que hace? Ante la ausencia de células, porque hay una pérdida de sangre, hay una ausencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a producir más células, ¿no? Manda la señal a los órganos a que empiecen a producir más células. Es por ello que el aumento de los leucocitos se van a presentar a este nivel. Pero una vez que se pueda cubrir ese déficit o se pueda cerrar esa herida, los niveles también de leucocitos van a ir disminuyendo.
Entonces son condiciones fisiológicas de cómo los glóbulos blancos se comportan aumentando el número en el torrente sanguíneo. Bien. Otra de las causas ya es que produce leucocitosis es la leucemia mieloide crónica. Los síntomas, ¿ya?, que una persona con esta patología presenta, ¿ya?, van a ser que se sienta cansada y tenga dificultades para respirar al realizar las actividades cotidianas, ¿ya? Esa persona puede estar pálida, ¿ya?, debido a la presencia de anemia. Esto por la disminución en la cantidad de glóbulos rojos. También puede presentar sudoraciones nocturnas, ¿ya? Muchos casos, estos pacientes ya no toleran las temperaturas cálidas, ¿ya? Presentan una disminución en su peso corporal, ¿ya? Algunos padecen alguna inflamación del vaso. Esto produce una sensación de pesadez en la parte superior izquierda del abdomen. Son algunos de los síntomas, ¿ya?, y de los signos de la leucemia mieloide crónica cuando una persona padece de esta patología. Ahora, yéndonos a la parte del laboratorio, a la parte del hemograma, vamos a analizar cómo se comportan los leucocitos, ¿ya? Si observan ustedes en la imagen, el número total de leucocitos en esta leucemia mieloide es de 98.300, ¿ya? Es decir, ha triplicado el valor normal, ¿ya? Ha llegado hasta las nubes ese valor. El valor normal es hasta 10.000, pero en este caso tenemos 98.000 células, ¿ya? Y si analizamos el recuento diferencial, ¿ya?, aquí podemos presenciar, ¿ya?, la presencia de células inmaduras. Los mielocitos en un 10%, ¿ya? Vamos a tener a los basiformes, ¿ya?, en 19%, los segmentados en un 37%, ¿ya? Entonces, este es un tipo, ¿ya?, de leucemia que presenta una leucocitosis y esta es su fórmula diferencial. Vamos a analizar otro cuadro. En este caso, ¿ya?, observen acá el número de leucocitos que tiene esa persona, ¿ya? 120.000 milímetros de células por milímetro cúbico, ¿ya? Una leucocitosis bárbara. Pero lo que caracteriza a este hemograma es la presencia de células inmaduras, ¿ya? Tenemos a los blastos, a los mielocitos, metamielocitos, ¿ya? Los segmentados están en un 50%, ¿ya? Los linfocitos solo en un 3%, ¿ya? Entonces, de este tipo se va a presentar un hemograma con una leucemia. En cierta oportunidad, a mí me tocó pues un caso de leucemia, ¿ya? Al poder realizar el extendido sanguíneo, era muy complicado poder realizar el conteo, ¿ya?, por la presencia de estas células inmaduras, ¿ya? Y el número también era tan alto que era un poco complicado poder realizar el conteo, ¿ya? Lo mismo para realizar el conteo de leucocitos en la cámara de Neubauer, ¿ya? Era una nube negra en todo el retículo y muy, muy complicado para poder realizar este análisis, ¿no? Y tenemos este otro cuadro, ¿ya? Observemos el número de leucocitos, es de 80.000 milímetros cúbicos, ¿ya? En el anterior tenemos plaquetas de 500
50.000. Está elevado, ¿no? Valor normal de las plaquetas de 150 a 450.000. Pero en este caso tenemos 5.050, ¿no? O 550.000. ¿Ya? En este otro caso, ¿ya? Los leucocitos están en 80.000. ¿Ya? Las plaquetas en 250.000. Las plaquetas están normales en este caso, ¿no? Hay una leucocitosis, ¿ya? Pero si vemos la forma diferencial, ¿ya? No tenemos presencia de células inmaduras, ¿ya? No tenemos ni neutrófilos no es neutrófilos encallados. Este bastao quiere decir encallada, ¿ya? No hay. Observen, los segmentados solo tenemos un 6%, pero los linfocitos están en un 90%, ¿ya? Entonces, esta es una leucocitosis, ¿ya? Con los linfocitos elevados, ¿ya? En cambio, en este otro, ¿ya? Vamos a tener una leucocitosis, ¿ya? Con los segmentados dentro del rango normal, pero tendiendo a elevarse, ¿ya? Entonces, son estas características de la leucemia mieloide crónica. ¿Alguna consulta? No, doctor. Perfecto. Espérame un segundito, por favor. En la parte de laboratorio habíamos mencionado el término desviación a la izquierda y desviación a la derecha, ¿ya? El aumento, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de desviación a la izquierda, ¿ya? Cuando existe un aumento de las formas inmaduras, ¿ya? En este caso puede deberse como los metamielocitos o los mielocitos, ¿ya? Cuando observemos ese tipo de células o las células encallado, ¿ya? Vamos a hablar de una desviación a la izquierda, ¿ya? Hay algunas causas, ¿ya? En las cuales se va a presentar esta desviación a la izquierda, ¿ya? Tenemos, ¿ya? En el caso de las embarazadas, ¿ya? Puede haber una desviación a la izquierda, en caso de quemaduras extremas, ¿ya? Los politraumatizados, ¿ya? Son casos en los cuales nosotros vamos a ver la presencia de células inmaduras, es decir, hay una desviación a la izquierda. Y cuando hablamos nosotros de una desviación a la derecha, antes se utilizaba este término, ¿ya? Que estaba caracterizado por infecciones crónicas. Hoy se valoriza el término neutrófilos hipersegmentados. Se caracteriza por la presencia de más del 3% de neutrófilos con 5 o más lóbulos en el leucograma. Sus principales causas son las anemias megaloblásticas, las infecciones duraderas, en este caso infecciones crónicas, la insuficiencia renal crónica, el uso de dosis elevadas de corticoides, las enfermedades clonales, de los síndromes mieloplásticos y mieloproliferativos con displasias asociadas que pueden ser consecuencia del tratamiento con algunas drogas. ¿Ya? Entonces, en ese caso nosotros podríamos decir que hay una desviación hacia la derecha. Perfecto. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguien que quiera decir, acotar algo? Bien. Lo más importante es que dominen el concepto de leucocitosis. ¿A qué llamamos nosotros leucocitosis? ¿Cuáles son algunos factores
qué patologías van a estar asociadas con la leucocitosis. Por favor, para la próxima clase, quiero que se organicen nuevamente en grupos para realizar la disertación. Ustedes háganlo por afinidad o pueden mantener los grupos que han formado para la última disertación. Para la próxima clase, por favor, ya necesito los nombres ya de los jefes de grupo para que yo pueda pasarles la información y podamos realizar nuestra investigación. No se olviden, por favor, sobre el proyecto, ¿ya? Hay que ir avanzando. Hay una casilla que se va a habilitar para que podamos nosotros designarle una calificación. Muy bien. Entonces vamos a quedar ahí. Gracias por su presencia. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, Noelia. doctor, una pregunta. La anterior clase, en su clase de laboratorio, le habíamos dicho que estábamos con 0 en la casilla de investigaciones. Sí. Nos ha dicho que lo iba a buscar si lo tenía en los informes de mí y de unas cuantas compañeras más. Y ¿Ya? quería preguntarle si ya lo había encontrado, o si no, así para No, qué hacer. sí, lo busqué ayer, pero no lo pillé, ¿ya? No tengo ningún, todos los trabajos los he devuelto, ¿ya? Si era un trabajo en grupo, puede ser que alguno de sus compañeras lo tenga, ¿ya? Pero, a ver, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque alumno que me entrega a mí su trabajo, yo lo registro, ese mismo instante lo registro, ¿ya? Y lo raro es que ustedes no están registradas, pues, ¿no? Ay, Ya, de doctor, todas ¿no podría maneras, presentarle así otra vez para no poder quedar con 0? ya, inbox, por favor, vamos a conversar, ¿ya? Por favor. Claro, doctor. Muchas Listo, gracias. listo. Ya, hasta luego, hasta luego.